En otra parte del procedimiento a la hora de montar este periódico es vaciar texto. Entonces, miremos rápidamente cuáles son las particularidades de un periódico diferentes a una revista o a un brochure o a un libro, ¿cierto? Que suelen ser de diferente tamaño, diferentes formatos. En este caso tenemos un tamaño tabloide que es similar a un doble carta. Por lo tanto, el contenido va a ser mucho más denso. Al tener contenido mucho más denso, tenemos que trabajar la tipografía, pues, digamos, pequeña, por así decirlo, con relación al formato. Igual vamos a mirar. Voy a añadir una cajita de texto. La voy a añadir a todo este segmento. Voy a buscar así rapidito texto relleno, por ejemplo. Bueno, tomemos este. Cojamos todo esto, ¿cierto? No nos interesa qué dice tampoco, en este caso. Todo esto. Listo. Entonces, lo voy a pegar aquí. Doble clic y lo pegué. Bueno, si observamos, tenemos la característica que el texto no alcanza a llenar casi nada. ¿Por qué razón? Por lo que mencionábamos ahorita, porque el formato es mucho más grande. Aquí, de hecho, normalmente la prensa se trabajaría a 9, dependiendo obviamente de la tipografía. Yo voy a trabajarla en Calibri como he estado trabajando, le voy a trabajar en Calibri 10 para que no nos quede tan extremadamente pequeño y no lo llenemos nunca. Pero más grande de eso no es recomendado. Para contenido es muy importante tener presente ese detallito. La letra suele ser pequeña. Voy a seleccionarla toda y la voy a organizar en este párrafo que es el más recomendado en este caso. Justificado normal, justificado con una línea hacia la izquierda, lo dice el mismo título. No este porque este nos suele generar muchos ríos. Hay que tener presente, que ya habíamos hablado de ello, que los ríos son estos espacios raros que se nos generan en torno al párrafo, que en algunos están más amplios que en otros, y que nos dan una percepción errónea del documento. Y esto se da del párrafo y eso se nos da cuando tenemos la última línea del párrafo, que sería esta, forzada hasta el extremo. Eso hay que evitarlo en la medida de lo posible. Por eso yo recomiendo en este caso trabajar este párrafo. Claro, habrán diferentes condiciones en las que haya necesidad de trabajar este o centrado, pero este es el para los párrafos y columnatas por lo general. ¿Listo? Bueno, borro esta Z que se me metió por ahí. Y listo, entonces, otro detalle importante al tener en cuenta a la hora de vaciar texto es que cuando estoy trabajando texto así de relleno, suele suceder, o copiado de internet, suele suceder que no nos fijamos en que esto puede quedar así, ¿cierto? Y eso es un error, es incorrecto, esto no debe venir de esta manera. Aquí hay un punto aparte, ¿cierto? Entonces, normalmente, cuando tenemos párrafos, el punto y aparte suele separarse con un enter, con un espacio, y esto es fundamental para dar descanso al ojo. ¿Listo? Para que la lectura se suspenda y sea una lectura fluida, pero obviamente cómoda. Otro detalle que hay que tener en cuenta aquí es que en prensa, cuando trabajamos periódico, a esto suele variar un poco, porque digamos que se trabaja con un espaciado reducido, a veces se trabaja con un exceso de información. Entonces, yo lo tengo así, pero yo no puedo dejarlo de esta manera, porque estaríamos cometiendo el mismo error, estamos dejando absolutamente pegados los párrafos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Asignar una tabulación. ¿Qué es una tabulación? Un espacio que se le asigna, en este teclado normalmente hay una tecla tabulado, pero ese tabulado está aplicado por defecto muy amplio. Yo necesito que sea más pequeño, entonces simplemente asigno el clic aquí, el cursor allí, voy a la texto, tabulaciones, disculpen, texto, tabulaciones, y esto me va a correr dependiendo de lo que yo le asigne aquí. Entonces en el eje X voy a asignarle un valor de 2, en este caso centímetros. Yo creo que es demasiado. ¿Sí? Vamos a ver si así, bueno, tomamos la flechita que está arriba, vamos a apreciar, hay una abajo que nos correría todo el párrafo, miremos cómo funciona,
y uno encimita que nos correría solamente la primera línea. Vamos a extenderla hasta ahí. Aquí me arrojó, bueno, por eso no estaba dando mucho, iba a asignarle era 2 y eso debería ser como 0,2. Voy a darle 0,3 para dejarlo más exacto, número redondo, y bueno, por decirlo de alguna forma, listo, ya puedo cerrar aquí. No me voy a preocupar por nada más, pero ya saben que por allí se cuadran las tabulaciones. Todo tipo de tabulaciones que necesiten se cuadran por allí. Entonces, ¿yo qué logré con esto? Separar los párrafos, y si ustedes analizan la mayoría de periódicos que tienen contenidos muy amplios, esto se suele utilizar de esta manera. Entonces, yo ya, si digamos este fuese otro punto aparte, miren que automáticamente ya está asignado ese punto 3 que le pusimos. ¿Listo? Entonces, ya es mucho más cómodo trabajar. Dado el caso que lo trabajemos de esta manera, si lo vamos a trabajar con una línea, un espaciecito entre elementos, ya ese tabulado no sería necesario, ya nos tocaría eliminarlo. Texto nuevamente, tabulados, y acá lo borramos y listo. Cerramos y ya. Listo. Yo prefiero el tabulado cuando estamos trabajando periódico porque es lo que más se utiliza y de hecho es la forma correcta de trabajar contenido de prensa. Listo. Bueno, tenemos acá la particularidad de un documento con unas 5 columnas. Eso no es exagerado, en muchos casos incluso hay de 6 o más. Voy a copiar todo este contenido y voy a llenar esa página al tope. Listo. ¿Qué pasó? Como se me acabó y solamente había asignado un párrafo, entonces recordemos que aquí nos aparece este simbolito que muestra que hay texto perdido o elementos, porque muchas veces no es solo texto, sino por ejemplo imágenes o gráficos que están metidos allí. Entonces vamos a tomar ese referente, esa flechita, y soltamos el vértice en cada una de las columnas. Listo. Esto es necesario hacerlo manual para tener mayor control sobre nuestro documento. Entonces hay que tener mucho cuidado que si nos quede bien en el vértice. Listo. Digamos que con lo que alcancé a copiar me queda de esta manera. Observemos entonces que si vemos el bloque gigante se sigue viendo muy pesado, pero esa tabulacioncita que le pusimos aquí nos da el descanso que necesitábamos para trabajarlo de manera adecuada. Listo. Entonces, esa sería la forma como correcta de vaciar el texto en esta página. Vamos a observar otra cosa. Voy a asignarle un título y aquí vamos a trabajar otro concepto que es el concepto de estilos de párrafos o estilos de carácter. Normalmente trabajamos los de párrafo porque pues aplicaría para todo el documento. Voy a colocarlo acá y voy a ponerle los gatos son locos o cualquier cosa. Entonces vamos a definir cómo van a ser estos títulos. Voy a llamar este título 1, pero primero voy a escogerle la tipografía. Voy a escogerle una Arial, una Alternative Gothic, que es la que hemos estado trabajando. Número 2. Vamos a ponerle más tamaño, vamos a ponerle 30, no muy poco. Vamos a ponerlo que nos ocupe 2 columnas. 48, demasiado. Ponle 40, a ver. Listo. Bueno, creo que ya que es muy pequeño. Voy a ponerle más grande. Meto otra vez, selecciono. Voy a ponerle 60 y listo. Ahí nos quedó como un poco mejor. Ya acá voy a asignarlo aquí y voy a hacer el mismo procedimiento que ya había hecho antes. Con la caja seleccionada le doy aquí y voy a párrafo y lo centro acá y listo. ¿Cómo decido yo entonces el espacio que va a tener estas márgenes con relación al texto? Pues en este caso ya lo hice porque le tiré un cuadro de este tamaño. Sin embargo, si quiero hacerlo manual, entonces simplemente, aunque nos quede más preciso, recuerden, control K, unidades e incrementos, esto tendría que estar a 0,5 porque es la asignación que yo decido darle. Bueno, se nos había olvidado una cosa aquí primero, podemos revisarla desde acá. ¿Cuál es el medianil? Recordemos que el medianil es el espacio, este espaciocito que hay de aquí a aquí. Pues normalmente podríamos tenerlo a 0.5. Acá está en 0.4, Entonces, para no tener que cambiar el medianil y regresarme a cuadrar los textos, lo voy a hacer yo porque es el tutorial. Entonces, simplemente voy a copiar esto. Ok, y voy a asignarle los mismos valores al desplazamiento de teclado. Entonces, unidades e incrementos, voy acá, lo pego
Miren que quedó 0,423, Y ahora sí, puedo seleccionar este parrafito. ¿Y eso qué va a lograr? Va a lograr que el espaciado que hay de aquí a aquí sea el mismo que hay de aquí a acá. Por lo menos muy ajustado. Recuerden que el espaciado en este caso sería desde las letras altas hasta acá. Listo. Eso nos permite un mejor control del espaciado, de la diagramación, descanso de ojos, simetría. Listo. Lo que nos garantizaría un orden más lógico en el documento. Bueno, entonces en este caso, como tal, más o menos este sería nuestra página. Se ve muy densa todavía, entonces ya yo tengo que empezar a mirar cómo hago para añadirle contenido de manera que no para rellenar, sino para darle más dinamismo a la hoja. Digamos que voy a tener un párrafo que los gatos están, están poseídos y son almas malditas. Bueno, ignoren eso si quieren. Lo importante es lo que voy a hacer con ese texto. Entonces vuelvo a lo mismo. Asigno el párrafito, la cajita de texto, la coloco centrada. Recuerden que esto es un amaño mío. Es como por hacer el trabajo más cómodo. Ya ustedes irán desarrollando sus propias habilidades. Lo voy a poner aquí. Quiero que en el centro de este texto esté esto, pero sucede que no se me va a ver bien, porque está todo este elemento, ese montón de texto allí. Entonces abro la cajita un poquitico más amplia y asigno esta, pero no, voy a hacer esto por fuera porque ahí se hace muy complejo. Entonces voy a asignarle una cajita de un tamaño, listo, y ahora voy a centrar estos dos elementos, es decir, este cuadrito de texto lo voy a centrar en ese cuadro que hice vectorial. Voy a utilizar estas herramientas de la parte superior. Aquí tenemos alinear central y alinear al horizontal. Voy a hacerlo de nuevo para que se vea cómo funciona. Selecciono este, luego con Shift presionado selecciono este, suelto el Shift y le puedo dar clic otra vez. Este se me pone más oscuro porque este es el referente con el que se va a alinear. Entonces doy aquí, y luego aquí, y miren que se alineó al vertical, al horizontal y al vertical. Ustedes deben explorarlas todas. Miren que acá se alinea a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba. Bueno, listo. Otro factor que habría que añadirle a esto sería un valor que hay por acá arriba. Este no se lo recomiendo siempre porque este lo que hace es romperlas el texto y separarlo un montón. Asignémosle este. Ah, bueno, pero acá tenemos un problema. Houston. Y es un problema serio. Vengan, yo miro cómo lo resuelvo, porque claro, yo no puedo asignarle a este elemento que me reserve texto si este elemento que está encima también es texto. Entonces voy a buscar la forma. Denme un segundo a ver cómo lo logramos. Ay, a ver. No, siempre nos los va a seguir rechazando. Y esto es algo complicado en InDesign. Busca trazos. No, pero no me va a dejar. Tan objeto, trazos. Ay, no me va a dejar convertirlo en trazados. Bueno. A ver, bueno, aquí creo que ya lo recordé, se me había perdido este elemento. Selecciono el texto y le voy a crear contornos. ¿Qué hice con esto? Lo que en otros se llamaría convertir a curvas, o en otro software sería expandir. Listo, ya deja de ser texto, entonces lo vuelvo a seleccionar, recordemos, listo, rápidamente lo alineé. Si visualizamos con la W, sigue pareciendo texto, pero ya no es texto. Entonces, en este caso, lo que hice fue una marañita, para poder hacer esa partecita del diseño más manejable. Le reduzco la cajita y bueno, la voy a ubicar donde quería. Recuerden que estoy aquí haciendo las cosas improvisando, entonces voy añadiendo lo que me acuerdo. Listo, hay que evitar en todo momento que esto nos quede tan pegado. Entonces ahí es pura decisión de diseñador. ¿Cómo hago yo para que no siga permaneciendo el mismo efecto, pero que nos respete un espacio acá? Yo creo que quedó un poquito mejor.
pero está muy pequeño el texto. Quizás si lo ponemos más grande y apenas alcanza a tocar los de los lados, yo creo que ahí está mejor. Eso podríamos colocarlo encomillado. Ah, bueno, ya lo convertimos a texto. Ahí tenemos un problema. Otro problemita más. Dejémoslo así. En todo caso, para la próxima, esto lo podemos poner como comillas, como si fuese parte del texto, como una especie de lupita del contenido, una lupa. Entonces, cuando hacemos una lupa es que tomamos una parte de este contenido, la sacamos, la extraemos y la colocamos acá porque queremos resaltarla. Listo, no se nos olvide entonces el procedimiento que acabamos de hacer. Algo torpe, pero creo que es útil lo que acabamos de mirar, observar. Yo creo que este texto no me queda del todo muy bien así. Voy a tirarlo más grande todavía. Entonces voy a organizar estas columnas, que nos queden igualitas, y luego las voy a bajar. No, momento. Primero prendamos las márgenes, listo. Ahora las voy a bajar aquí. Selecciono todas las columnas y las bajo la medida que ya tenía asignada. Y esto lo subo aquí. Listo. Bueno. Ahí vamos como teniendo ya un poquito más de carácter en la diagramación. Igual hay muchas cosas que le podemos añadir a esto. En este caso quizás imágenes, o quizás un recuadro, quizás un fondo con color, por ejemplo. Podría darnos digamos, más carácter. Vamos a añadirle, por ejemplo, un color negro. Listo. Entonces, la seleccionamos, organizar, enviar detrás. Y ya debería aparecernos. Momento, organizar, enviar detrás. Listo, aquí tenemos entonces las cajitas, pero como están blancas, obviamente, están negras, hay que ponerlas blancas en este caso. Un momento, que esto es el texto. El texto, selecciono y listo. Lo mismo con este. Entonces yo me meto aquí, le doy control A y me selecciona todo el texto de esos párrafos. Y luego tomo este, la vectorial y listo. Eso también es muy importante dejarlo claro en los machotes. Desde un principio, así nos evitamos inconvenientes. Bueno, aquí tenemos un textico perdido, lo selecciono y aquí sí quizás vengo acá. Uy, me equivoqué. Tengo que ponerlo justo aquí. A ver, yo miro, me regreso. Esa partecita es delicada. Acá, añado el vértice. Lo que pasa es que como el fondo está negro, ya no veo bien el vértice. Bueno, me lo está añadiendo donde no es. Añado aquí y lo muevo. Que como me estaba cogiendo la caja negra completa, me la estaba pegando en un lugar para todo picho. Bueno, en realidad ese textico yo no sé cómo considerarlo allí porque la verdad no lo veo como bien. En este caso yo lo voy a eliminar. Si fuese un texto más, digamos, importante y que no pudiese eliminar, ya tendría que hacer otras cositas como comprimir un poquitico el tracking del texto, que ahorita veremos qué es eso. Bueno, varios detallitos que son importantes tener en cuenta a la hora de trabajar con body text o cuerpos de texto en los documentos. Ahorita veremos también otra cosita que sería de resolver esto, que estos cositos son incorrectos, esos se llaman viudas y hay otras que se llaman huérfanas. Entonces son las cositas que tenemos que tener muy presente y tener mucho cuidado a la hora de diagramar.